10:12. Hoy hablamos del Código Penal. Bartolomé Pujal está ya aquí en su casa en CDN. Bartolo, buenas noches. Muy buenas noches. Lástima que sea con este tema, con esta sorpresa del Senado, Bueno, el Código Penal, el Senado, luego de que recibiera de la Cámara de Diputados durante más de un año un Código Penal que había sido altamente cuestionado, no solamente porque no incluía las 3 causales, sino porque el último resultado que salió de la Cámara de Diputados autorizaba de manera expresa la posibilidad de discriminar a cualquier persona, sea por su orientación, por su raza, por la razón que una persona entienda, sea para la prestación de un servicio como para darte empleo. Esto llegó al Senado y el Senado hoy, luego de que inicia supuestamente un procedimiento democrático donde escucha a diferentes sectores de la sociedad civil, hoy fue la Procuradora General de la República a dar sus opiniones sobre este Código Penal, porque este Código Penal, además de que, no tiene las 3 causales y además de que autoriza, que es algo muy grave, la discriminación, la posibilidad de que tú puedas discriminar sin que eso implique ningún tipo de sanción contra ti, la comunidad jurídica ha dejado claramente establecido de que este Código Penal tiene muchas deficiencias en lo que tiene que ver con delitos, por ejemplo, con el tema de feminicidio, con el tema de las multas, con el tema de una serie de sanciones, un código que no está compatibilizado con el Código Procesal Penal. Y múltiples organizaciones plantearon sus quejas, plantearon sus propuestas de mejora, y esta comisión especial que fue designada decidió despacharse con un informe en donde aprueba lo mismo que vino de la Cámara de Diputados. Una vergüenza, donde se ha fallado claramente al deber de representación, al procedimiento democrático que se estableció, que se supone que esa comisión tenía que sentarse a trabajar, analizar, estudiar cientos de propuestas que le hizo a diversos sectores de la sociedad civil. La Suprema Corte de Justicia no había dado su opinión todavía sobre el Código Penal. Entonces es un grave error lo que ha pasado hoy en el Senado de la República, porque real y efectivamente la sociedad dominicana ha estado demandando desde hace tiempo la necesidad de un código moderno, y no es posible que tengamos un código que tiene tantas deficiencias. ¿Qué hay detrás de la aprobación de esta comisión, Bartolomé? Se ha dicho desde el principio que se creía que teníamos legisladores representantes que sabían qué era lo que iban a hacer al Congreso, pero aprobar un proyecto de ley que no sanciona la discriminación, sin embargo sanciona a los discriminados, pero que además no respeta el derecho a la decisión de las mujeres, y aún sacando ese todavía se queda con el de la discriminación. Se había dicho que iba a perimir, pero ahora se volvió a levantar el proyecto y se dice que se va a aprobar de la manera como está. ¿Qué se movió en horas? Porque tan solo esta mañana desde el Senado se había dicho que era muy posible que perimiera, porque ya no habían posibilidades de sancionar el código, porque hasta mañana ya tiene el proceso vencido. El día de hoy pasó algo en el Senado. Bueno, el fin de semana pasó algo, porque sobre todo los sectores conservadores que han estado merodeando en torno al Código Penal, dígase las diferentes iglesias que han estado metiendo presión, que no han entendido la diferencia entre Estado y religión, que no se dan cuenta de que la Constitución de este país establece que es un Estado laico y que la religión no puede involucrarse en los asuntos de Estado. Este fin de semana hicieron bastante presión para tratar de que este código se aprobara así. Otros sectores que también, sectores políticos que han sido irresponsables en entender que, ya es hora de que tengamos un código penal, pero ahora tendremos un código penal mucho peor que el que tenemos. O sea, vamos a aprobar un código en el 2021 que es peor que un código aprobado en el siglo XIX. Es una cosa que no cabe en la cabeza de nadie. O sea, cuando nos miran desde afuera, evidentemente esto da vergüenza. Y toda esta presión se generó porque, ahora se acababa la legislatura, se cerraba la legislatura y provocaba la aprehensión del Código Penal. Sin embargo, no es posible que después de que la Cámara de Diputados tuvo más de un año, Yulisa, estudiando el Código Penal, ahora el Senado, que se supone que es una de las cámaras del Congreso que está llamado, primero porque son menos, es representación territorial, a tener mayor nivel de tranquilidad y sapiencia a la hora del análisis de esto, que en días pueda conocer
primero, lo que recibió, un código de más de 400 artículos, y segundo, más de 100 observaciones y propuestas que recibió. ¿Conoció las 100 observaciones en horas? No la conoció, solamente se le dio una lectura simple, se ignoró olímpicamente todas estas propuestas después de que sentaron a tanta gente y pusieron a la sociedad civil, a sectores organizados a perder su tiempo frente al Senado, y ahora se despachan con aprobar un código penal que no representa a la ciudadanía, que no representa el siglo XXI, que no forma parte de las promesas de cambio, que no forma parte... Pero, Bartolomé, el partido de gobierno tiene la mayor representación del Senado. Bueno, su partido aliado, Fuerza del Pueblo, tiene la segunda representación del Senado. Aquí no se puede venir a hablar de que la oposición está haciendo claro palanca para esto. Porque en este caso es es una representación. Por eso he dicho, se ha faltado el deber oficial de representar. Y se ha faltado, sobre todo, a las mismas promesas del presidente de la República, que ha dicho claro que está a favor de las 3 causales, que está en contra de esa disposición que autoriza la discriminación, que ha dicho que este tipo de cuestiones se revise de manera adecuada. Y esto es lo que coloca a este Senado en una posición en donde, si aprueban este código, ahora cuando esto vaya al hemiciclo, de esta manera, a que el Poder Ejecutivo tenga que observarlo. Se ve en la obligación de observarlo. Se ve en la obligación de observarlo y no se corresponde, o sea, no hay un Congreso que está ayudando a su presidente, al presidente de la República, a que se puedan cumplir con las promesas que le hizo a esta ciudadanía. ¿Lo observaría el presidente de la República o sería posible que lo promulgue de esa manera? Porque todavía el presidente no ha dicho, como dijo el presidente Danilo Medina, si llega a mis manos de esa manera, lo voy a observar. Yo tengo la convicción de que el presidente de la República estaría en la obligación de observar esto, porque no se corresponde con su discurso, con lo que ha prometido, con lo que ha ido demostrando de que él ha ido cumpliendo con la ciudadanía, como lo ha hecho, por ejemplo, con todos los órganos constitucionales que se han elegido sin que tenga la influencia de partidos políticos ni de ningún otro sector. Asimismo, estas son otras de las promesas que el presidente de la República le hizo a este país, que es profundizar la democracia. Y no podemos profundizar la democracia en un país en donde las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, donde se autoriza la discriminación desde cualquier tipo y desde cualquier perspectiva, y sobre todo de que tenemos un código penal que es sumamente deficiente y que no está compatibilizado con el ordenamiento jurídico. Yo creo que el presidente de la República, una cuestión como esta, claramente tendría que observarlo. Yo creo que en esa dirección nosotros, lo que nos queda como ciudadanía es exigir que ese Congreso, que ese Senado, cuando vaya ahora, salga de esa comisión especial y vaya al hemiciclo, rechace el informe de esa comisión y que obligue a esa comisión a cumplir con el procedimiento democrático, que es atender los reclamos, las solicitudes y las propuestas que la ciudadanía ha hecho, porque el Senado lo ha invitado a que lo haga conforme a lo que establece la ley, y que entonces se apruebe un código penal que, si tiene que volver a la Cámara de Diputados, si tiene que perimir, que perima, pero no podemos aprobar un código que no se corresponde con los dictados del siglo XXI. Gracias, Bartolomé. Gracias a ti. Siempre enriquecedora tu participación en 55 minutos. Nos vemos el próximo lunes.